¿Qué es la que hay? Gente que ha escuchado más. Eso es algo rapidito, aún te quiero. Mi nombre es Ricardo Garrido y como siempre estoy con Steven García. Y hoy, aprovechando que es el capítulo 10 y aprovechando este estudio para poder comunicarnos a ustedes, pues vamos a hablar un poco de nosotros, de quiénes somos, de cómo llegamos a este medio y por qué estamos aquí. Pero antes, como siempre, invitándolos a darle me gusta, a seguirnos en las redes sociales, a comentarnos, a seguirnos a nosotros por @unsocialdice, @groyart, y también estamos en las redes de podcast, Spotify, iVoox. O sea, puedes buscarnos y escucharnos, no hay excusas para dejarnos los capítulos fríos. Sí. También queremos darle las gracias a la gente de Radio 1 que nos presta el espacio para que nosotros podamos prestarles una mejor calidad, llevarles una mejor calidad a la hora del audio y ahora con video. Y bueno, empezamos. Vamos a empezar. Creo que el inicio es la música, ¿no? Sí, casualmente. Tuvimos un pasado musical. Sí, casualmente ambos llegamos a este mundo a través de la música. En mi caso personal, porque a la hora de uno subir una canción al internet, a las redes sociales, se subía y aún se hace con un cover, con una portada. Exacto. Y en el momento, a la hora de diseñar, uno está empezando, no tiene los recursos suficientes como para pagar a un diseñador profesional. Okay. Entonces toca buscar la manera de hacerlo uno mismo. Pero tú llegaste, esto fue en Túnel Fuerte, en el Laboratorio de Artes Urbanas. ¿Tú cuando entraste ahí entraste directamente a diseño? No. Tú y yo entramos en producción musical. Exactamente. Pero ya yo tenía un poquito de diseño antes. Okay. Como te digo, yo la primera vez que yo vi Photoshop fue como en 2008, imagínate. Okay. Mucho antes de que nos conociéramos, porque yo estudiaba ingeniería eléctrica y estudiaba con un muchacho, que por cierto, un saludo, Eduardo, todo bien. el pana tenía como muy buenas actitudes con la computadora, o sea, el chamo aprendía de todo. A esa edad, teniendo que como 18, programaba, el carajo hackeaba teléfonos. Okay. Entonces, él tenía un pendrive y tenía en el pendrive un Photoshop portable, que no era necesario instalar. Uno Exacto. metía el pendrive y fue. Sabría. Entonces, la universidad tenía como un espacio de infocentro, como un cyber. Y en ese sitio, me acuerdo que una vez el carajo agarró Photoshop y hizo un montaje de otro compañero. Le tomó una foto, hizo un montaje y después en el salón todo el mundo pasándose la vaina por Bluetooth para reírse, como el inicio de los memes, pues. Entonces, me pareció muy interesante la herramienta, la pasé a mi pendrive y la tuve ahí. Pero más nunca la usé. Después, cuando llegó a lo de la música, ya yo sabía que había un programa en el que uno podía editar y hacer poner las imágenes. Sí, yo entonces llego por ahí al va. Laboratorio de Artes Urbanas a producción musical. Uh-huh. También por esa necesidad en cuanto a la música, de hacer algo respecto a mi música, o sea, claro, hacerme pistas, hacerme cosas. Tú y yo entramos en dos mundos distintos, a pesar de que fuimos al mismo sitio. Claro. Tú eras el reggaetonero, sí. Y yo era el más, que me iba más hacia el rap, al claro, danza y todas esas cosas. Pero al final convergimos en ese mundo. Es interesante también recalcar que de repente uno buscando va encontrando su camino, porque nosotros llegamos ahí, o por lo menos yo llegué ahí, al no tener la herramienta financiera para poder costearme niveles de estudio, porque la producción musical carísimo, el diseño gráfico carísimo. Entonces este espacio nos permitía hacer algo a más bajo costo que de hecho y no de mala calidad, no, porque los profesores eran muy buenos. Era gente... de producción musical era Jorge Herrera,
O sea, Sí. saludos también para Jorge Herrera. Sí. Arte 1, que Que fue que nos dio como la introducción al Exacto. diseño. Que eso Y fue la es que segunda etapa del lado, porque nosotros vimos la primera etapa y nosotros- después nos quedamos Nosotros ahí. vimos como 3 etapas, weón. Yo vi 2. 2, ok. Sí. No, es que yo creo que la tercera no. Sí, porque al final nos quedamos como viviendo ahí. Sí, nosotros seguimos mucho tiempo. Sí, sí, Bueno, sí. pero, por ejemplo, yo al principio todo lo que yo conocía de diseño gráfico era tutoriales. Ok. Y los tutoriales te enseñan cómo utilizar el programa. Pero no te enseñan nada de criterio, de conceptos, de nada de eso. Ellos te enseñan, se basan en cómo hacer un flyer. Entonces estos son los pasos, estas son las herramientas que vas a utilizar. Y no te enseñan nada de criterio. La primera persona que me habló de algo mínimamente con criterio de cómo fue Arte. Exacto. Que él fue el primero que me lanzó algún concepto, que si contraste, que si vainas así, pues. Pero antes de eso era solo cómo utilizar el programa. Exactamente. Y que mucha gente piensa, vamos a recalcar aquí de una vez, que usar el programa eres diseñador y no lo eres. No, O sea, definitivamente listo, no. no eres diseñador. Bueno, luego de eso, como mi siguiente punto de quiebre, que es como que ya he decidido que voy a dedicarme a esto, fue cuando entro en Engrapo. Exacto. Que a raíz de estar en el Tune y tal. Pero creo que te estás dando un salto. Sí. Todavía seguimos en el Tuna porque nosotros vimos la segunda parte del Laboratorio de Artes Urbanas, Ok. que fue donde vimos diseño. Pero entramos a una etapa que por lo menos para mí fue importante porque fue mi descubrimiento en cuanto al área audiovisual. Ok. Que fue en Tune a la Calle, que fue un proyecto Claro. que levantamos algunos de los que estábamos saliendo de esa etapa del lado y tal, un proyecto que nos inventamos. Sí, donde estaba Blackio, Dayoniel y tal. Saludos para él también, que siempre ha estado pendiente ahí con las Sí, cosas sí, que vamos sí. compartiendo. Alto pana. Y bueno, ahí se empezó a formar un proyectico chévere. Sí, y que precisamente la idea era totalmente audiovisual. Era mostrar las cosas que hacíamos nosotros dentro del Tuna. Por eso se llamaba Tuna a la calle. A la calle, pero tú ahí le metiste gráfica, recuerdo que el logo era tuyo, ¿no? Claro, pero, o sea, era como los primeros coqueteos, porque ahí era como cualquier Y vaina. aparte que también tú y yo no nos tratábamos durante nuestra época de estudio. Sí, éramos compañeros, pero también Exacto. la cosa conmigo fue que yo entré y yo era el reggaetonero. Y en ese momento había como pique entre el rap, el hip hop y el Sí, reggaetón. Había ahí totalmente. como una vaina. Y yo desde que entré dije, mira, yo canto reggaetón. Claro, Mi corazón no late tucun, sino tu cutum, cutum. claro. Entonces yo dije eso, todo el mundo me vio así como, sí, el reggaetonero y tal. Y al principio como que casi no nos tratamos. Claro. Pero después nos dimos cuenta que todo el mundo vacila, no pasa nada Exactamente. y todo el mundo escondidito también. Y que nos las tripeamos. En mi caso, antes de que tú fueses a Engrapo, Ajá. yo creo que de Tune a la Calle ya pasé a ser parte del Tuna. Tú fuiste parte del Tuna, ¿o no? Sí, pero en el Infocentro los dos. Ah, cierto. Estábamos Nosotros- ahí como trabajando y eso. Trabajamos. Pero después yo pasé a... que fue como mi inicio real con respecto al marketing digital. Porque a mí me tocó llevar las redes sociales. Ajá, exactamente. Aparte eso. hacer fotografía, hacer un Ahí poquito de audiovisuales. Coqueteaste con el After Effects. con Exacto, las cámaras. empecé a hacer como un descubrimiento Claro. de mis potencialidades y mis verdaderos gustos. Claro, que es más o menos lo que hacía yo por el lado del diseño, que entonces me tocaba hacer flyers, me buscaba gente que mira, que me dijeron que tú haces logos, que no sé qué, pero yo, como te digo, usaba los programas, pero muy poco Exactamente. sabía de conceptos como tal. Totalmente, es que yo recuerdo que eso fue para la época de 2012, más o menos, ¿cierto? Sí, 2012, Y en ese 2013. momento las redes sociales estaban en pañales. Ujú. Y entonces el que realizaba contenido en redes sociales no tenía un nombre, no había un No, community. no existía eso. No existía, no existía eso. Y realmente yo ya estaba en eso, pero ni idea, aprendiendo Ajá. empíricamente ahí a los Así coñazos. mismo. Y luego tú te fuiste en Grapo. Claro, y yo también justamente en me fui del 2013,
empieza la escuela de gráfica. Exacto. Escuela de gráfica popular. Y en ese momento, gente del Tiuna que conocía, que estaban como enlazados, o la gente del ejército comunicacional, y ellos estaban como enlazados, me pasaron, mira, tú tienes actitudes para entrar en este tal. Exacto. No sé qué. Justo yo empiezo a estudiar diseño gráfico en la universidad y al mismo tiempo en la escuela gráfica, ¿no? Los dos en paralelo. Pero resulta que en Grapo tenía como la ventaja de que ellos hicieron un filtro y quitaron las materias innecesarias, como quien dice, ¿no? O eso es más. Actualizaron el pensum. Ellos sí, definitivamente actualizaron. Cosa necesaria en muchas universidades. Sí, ellos hicieron un pensum realmente funcional para que uno casi que empezara y de una viera los objetivos que eran. Exacto. Y en la universidad, con su pensum retrasado de hace miles de años, tenían otra manera de empezar. Entonces yo vi las primeras semanas, bueno, yo iba para los dos. Las primeras semanas yo estaba en la universidad y estaba en Grapo al mismo tiempo. Okay. Y me di cuenta de que en la universidad no iba a aprender. O sea, obviamente en 2 semanas no se aprende un coño, pero en 2 semanas en Grapo, para mí el contenido que yo vi en Grapo lo iba a ver a final de semestre o si acaso al siguiente semestre. Totalmente. Cuando yo me di cuenta de eso y también me di cuenta, o sea, yo vivía en Los Teques, estaba estudiando en la Urbina, después salía corriendo para Grapo. Era un desastre. Yo justo esas 2 semanas para mí fue un desastre. Okay. Y yo decidí quedarme en Grapo. En ese momento fue donde yo por primera vez entiendo los conceptos del diseño gráfico. Y cómo me di coñazo porque lo que yo sentía que había aprendido de diseño gráfico, lo que yo sabía, era falso, ¿sabes? Porque era a punta de tutoriales y en ese momento fue donde yo me di cuenta que saber utilizar el programa no implica que tú sepas sobre diseño. Totalmente. Es que es interesante porque en ese momento tú te vas en Grapo, yo también me voy del Tiuna. Uh-huh. Para muchos que no saben, pero es harina de otro costal, yo estudiaba Derecho en la UCB, algo que no tenía nada que ver. Pero fue como se me dio el chance. Claro, como yo estudié Ingeniería Eléctrica. Exacto. En algún momento. Pero yo estaba buscando estudiar diseño gráfico, algo que sea más artístico. Pero bueno, como habíamos mencionado al principio, era algo complicado. Ahora, lo interesante es que tú vas, te profesionalizas, te empiezas a profesionalizar y a estudiar diseño gráfico en donde te va mejor. Uh-huh. Pero nuestros caminos se separan. Sí, claro. Tú y yo no es que nos dejamos de tratar ni nada. No, pero cada quien estaba en su dinámica. O sea, también recuerda que nosotros, o sea, por lo menos, sí, los dos vivíamos y trabajábamos lejos. Exacto. O sea, yo trabajaba lejos del sitio donde yo vivía. Totalmente. Y estudiaba lejos. Entonces yo pasaba mucho rato en el trayecto. O sea, desde mi casa, en Los Teques, a Parque Central, que era el sitio donde yo estudiaba, 1 hora y pico. Exacto. Y de regreso lo mismo. Entonces como que no teníamos mucho tiempo de... No convergíamos. Exacto. Y eso. Porque yo recuerdo varias veces haberte conseguido en el trayecto en el metro. Claro. O por ahí, o que nos conseguimos en la vía, porque también tenemos como muchas conexiones, sí, muchos amigos en común. Muchos amigos en común que de repente tripeábamos juntos y tal, pero no ya dejamos de trabajar juntos. Exacto. Como tal. Exacto. Yo también, por mi parte, que empecé, como les estaba diciendo, empíricamente en el área del marketing digital. Luego, como en 2013, 2014... llego a un estudio de tatuajes que estaban buscando personas que les manejaran las redes sociales, les hicieran gestión. Necesitaban un diseñador que llevara la red social, porque eso era más o menos el perfil de la persona. Exactamente, un diseñador que llevara la red social y que supiera algo de fotografía. Uh-huh. Por suerte en el Tiuna yo había visto de todo un poco. Sí. Es que nosotros vimos fotografía, vimos producción audiovisual. Claro. ¿Te acuerdas que ahí fue donde conocimos a Orrich, a Jota? La ventaja de practicar porque habían equipos. Exacto, y podíamos ir a pautas y ya estábamos como en la movida. Pero lo que sucede en este estudio
es que llega una persona que, bueno, voy a tomar la libertad de mencionarla, Orlando Piñango, que es un duro en redes sociales. Él le maneja redes sociales a ciertas personalidades políticas, no oficialistas, pero políticas, y me dice, oye, tú estás manejando redes sociales, tengo un curso. Cuesta tanto, pero vente conmigo. Y yo, arrechísimo. Claro, definitivamente. Y esas semanas fueron brutales. Fueron brutales en Social Media Tech, que queda aquí cerca, en Altamira. Y realmente fue donde empecé a entender el manejo de redes sociales, métricas, cómo se gestiona, qué es el público objetivo. Todo eso porque... 2014 más o menos. 2014 más o menos. Ya en ese tiempo ya más o menos se manejaba el concepto de... Claro, de lo que pasa es manager. que la ventaja que él tenía es que él viajaba. Claro. Y el certificado que yo tenía me estaba válido en Miami, en Chile, en sitios donde ya se sabía. Por ejemplo, aquí en Venezuela no hay un sitio donde tú saques una licenciatura en marketing digital. Pero hay muchos países que sí, donde sacas posgrados. En ese momento solamente existía la figura del social media y community manager. Y después se empiezan a integrar otras, se empieza como a formar más ese... Sí, como esa área del marketing. Entonces, digital. Tú estabas en lo tuyo, yo estaba en lo mío, seguimos en esto y para ver, Bueno, yo desde Engrapo, empecé a trabajar con ellos. O sea, porque Engrapo tenía como una de las características principales de Engrapo es que el pensum también se adaptaba muchas veces a trabajos reales. Por ejemplo, nosotros hicimos dentro de clase la identidad visual del Congreso de Biodiversidad, ¿no? Entonces, era una materia, lo que nosotros estábamos viendo en la materia, por ejemplo, de gráfica, de diseño, pero en esa materia estábamos al mismo tiempo trabajando, o sea, estábamos haciendo productos que iban a ser una chamba. Claro. O sea, de hecho yo cobré por eso. Entonces, fíjate que esa manera de trabajar también te daba la posibilidad de teórico-práctico. Es teórico-práctico. Entonces, esa manera te daba la posibilidad de aprender haciendo, que es una de las maneras que a mí más me gusta aprender. Exacto. No, pura teoría, no. Desde mi perspectiva, es muy difícil aprender realmente, porque de hecho eso pasa, que muchos diseñadores tienen un montón de teoría y salen, y cuando se consiguen con un montón de trabas y un montón de cosas que no... Y creo que eso pasa en la mayoría de las carreras. Sí, no definitivamente, sí, definitivamente. Que por el pensum tan ortodoxo y tanto teoría, que cuando llegas a la práctica muchas se quedan así como que, bueno, ¿qué hago? Claro, es que eso es no es solamente en esta área. Pues. Que una ventaja que nosotros tuvimos realmente fue poder practicar antes de profesionalizarnos, porque ya traíamos ciertos conocimientos. Sí. ¿Qué pasó? Que nos profesionalizamos y entendimos y expandimos mucho más nuestro horizonte. Claro. Que dijimos, wow, esto la verdad es que es así. Y que en cierta manera nosotros ya ganábamos plata independientemente antes de profesionalizarnos. Yo ahorita no me enorgullezco de haber cobrado por algún logo, por alguna cosa, pero o sea, al principio ya yo había tratado con clientes, ya yo había coqueteado con todo eso, y en el momento en el que yo entiendo, o sea, cuando ya tú empiezas a entender los conceptos y empiezas a entender todo este tipo de cosas, tú dices, pero es que es así. No, pero ya había como como quien dice, ya yo había medio pateado la calle, ¿sabes? Exacto, había como una base ahí que tú decías, esto va por aquí. Claro, exactamente. Y eso es importante, es fino. Sí, mira de la época que estamos hablando, 2013, 2014, desde que nosotros entramos. Y éramos unos carajitos. Ajá. Unos carajitos totalmente hasta inocentes. Porque sí, claro. Parte del coqueteo con los clientes también fueron malos sabores de boca,
por ser unos carajitos, por Ajá. no tener experiencia, por muchas Sí, claro, cosas. claro. Que a eso iba. Luego de Engrapo, o sea, yo salgo de este curso, que en verdad me dio muchas luces, empiezo a manejar más clientes, empiezo a freelancear, como Ujú. ahí más o menos. ¿Tú qué hiciste? Bueno, yo en Engrapo empiezo. La gente que hizo Engrapo son el Ejército Comunicacional, que ellos son una agencia de diseño, audiovisuales, animación, tal. Yo empiezo a trabajar con ellos. Y al mismo tiempo, como en paralelo, trabajaba en un ministerio. Ok, Pero no me gustaba, o sea, yo estaba ahí y no me encantaba. Y seguí trabajando con ellos y me salí del claro, ministerio y todo bien, ¿no? Y ahí estuve mucho tiempo y ahí también es donde yo como que obtengo mucha más experiencia a la hora de lo que es un espacio laboral en sí, ¿no? claro. Porque normalmente yo en todas las cosas que había trabajado antes había sido como un invitado, ¿sabes? Me invitaban y yo hacía tipo Lo esto, que como, tenías que hacer era como un proyecto. pasantías, exacto, pero yo era como ayudante en un proyecto. Exacto. Estando ahí dentro fue donde realmente vi cómo funciona un equipo de trabajo y realmente fue como eso, como entender muchas otras cosas que tenían que ver con administración, cómo se lleva ese tipo de relaciones, cómo se trabaja con un equipo de trabajo grande, donde cada uno tiene sus propias experiencias, donde cada uno... Entonces, vivir todo esto de la asamblea, de no sé qué, de tomar decisiones en Exacto. conjunto, estando ya adentro fue donde yo entendí que eso forma parte del Claro. diseñador. Algo fino que dijiste fue un trabajo que no me gustaba. Todos tuvimos trabajos que no nos gustaban. Uf, un O sea, millón. muchísimo. Yo Ujú. también estuve en un ministerio que estuve allí porque me daba el chance de seguir estudiando. Claro. O sea, yo en el liceo, mal estudiante. Salí Ujú. del liceo, no sé por qué me gustó tanto estudiar, pero es que, claro, ya estaba en lo mío, ya estaba en mi medio, ya estaba conociendo más. En la Claro. UCB, terrible. Yo duré 3 años en la UCB con preguntas de prueba interna todavía. No sabía ni cómo llegué a los tres Bueno, años, pero es que, pero dándome coñazo. Y después que empecé a estudiar lo mío, que, mira, fluí como pez en pero el es agua así. exactamente lo que me pasó a mí en ingeniería. O Ok, sea, yo, a pesar de ser un estudiante como destacado en la primaria, que bueno, es la primaria, pues. Pero eso, que tenía como buena capacidad de concentración y tal. Yo nunca me he llevado bien con la educación tradicional, claro, pero desde nunca. O sea, no me gustaba copiar en el cuaderno, no me gustaba, o sea, todas las cosas que eran como muy primordiales en el colegio básico de copiar en el cuaderno, escribir lo que la tipa ponía en el pizarrón. Yo no lo hacía. era muy Pero aburrido. cuando me hacían una prueba, yo pasaba la prueba porque había entendido, ¿no? Ok, Entonces, eso me pasó en el colegio, me pasó en el liceo, me pasó el bachillerato entero. exacto. Y me pasó cuando empiezo a estudiar en la universidad, que empiezo a estudiar ingeniería eléctrica. Ok, Era la misma persona, o sea, tenía como mucha capacidad de entendimiento, pero no me ponía, o sea, yo no era el estudiante que me iba a casa de los demás a estudiar y todos juntos íbamos a estudiar, no. Yo estudiaba todo a última hora, yo aprendía y muchas veces llegaba y sabía lo que estaba hablando sin haber estudiado y así, pero nunca como tal. Cuando yo empiezo a estudiar diseño, ok. ahí sí empiezo a estudiar como realmente que, o sea, me interesó aprender de los conceptos, empiezo a leer, empiezo a buscar un poco más allá de lo que me daba el facilitador. Entonces es cuando yo entiendo, claro, no es que yo no sirva para estudiar, es que estaba estudiando algo que realmente no me interesaba. Exacto. Bueno, vamos a aprovechar de hacer un llamado a la acción. ¿Estás estudiando algo que no te gusta o también estudiaste algo que no te gustó y después pasaste a la comunicación visual? ¿Cómo fue tu transición? Déjalo en los comentarios. Claro, Vamos a conversar. y que también los invito a que nos comenten todas estas reflexiones que han tenido, por ejemplo, ahorita en cuarentena, Claro. que mucha gente me imagino que se habrá dado cuenta, mira, yo estaba estudiando algo que no me gusta. Bueno, precisamente, o sea, ya pasamos como una etapa de autodescubrimiento donde yo me di cuenta, yo no soy diseñador, a mí me gusta es el marketing
Claro. Tú dijiste, esto es el diseño que arrecho, Sí. te introduciste totalmente en este mundo. Totalmente. Y como te digo, yo estaba en el ministerio, Ujú. entro a la Escuela de Medios y Producción Audiovisual, EMPA, Ajá. donde estudio para productor audiovisual Ok. y con una especialización en postproducción. Ahí también entro en un mundo audiovisual totalmente de lleno, excelente, de verdad la EMPA, muy gratos momentos, muy buenos profesores y saludos a todos ellos. Claro, es más o menos lo que yo siento de Engrapo, porque yo en Engrapo aprendí demasiado. Es rechísimo. Entonces, yo después de la etapa del ejército, yo termino volviendo al Tuna a trabajar con los muchachos, con los SOU, Ajá, exacto. que una dinámica distinta. Primero, era menos gente, tenían una forma de organizarse muy orgánica, valga la palabra. Así ellos ya tenían una dinámica muy establecida y yo lo que hice fue unirme a ese grupo, ¿no? Obviamente, Ok. aportando lo que yo conocía, aportando lo que yo sabía de alguna manera de esta organización que era más grande, que tenía como otros niveles de exigencia y también de organización. Cuando yo llego allá, ellos tienen su propia organización que funcionaba, pero que no tenían todas estas herramientas que se manejaban en el sitio anterior donde yo trabajaba, Ok. ¿no? Entonces fue como adaptarme, repensar la forma de trabajar. Tal cual como trabajar con un cliente. Todos son diferentes, hay que adaptarse. Exacto, hay sí. que... No, entonces fue como otra manera, aprendí mucho. O sea, estando con ellos he aprendido un montón de cosas. Pero eso como que fue resetearme. O sea, no resetearme, sino reconfigurarme, ¿no? Ok. Pensar lo que yo ya tenía más o menos ahora a cómo se trabaja en un equipo que no cuenta con toda esta organización que contaba el equipo anterior. Exacto. Bueno, a mí lo que me pasó fue, entré a la EMPA, excelente, ahí conocí una materia, se llama Narrativas Transmedia, que Ok. tiene que ver todo con lo digital, con marketing, brutal, la amé. De verdad, esa materia me gustó muchísimo porque complementaba mucho mi carrera, aparte que la producción y el marketing van muy de la mano por temas de pauta, Claro. por organización, por hacer grillas, presupuestos, todo eso. Va muy de la mano, aunque no parezca, Ok. pero me ayudó muchísimo. Nos estamos extendiendo un poquito, pero ya vamos terminando. Sí, sí, sí. Vale. Luego de Ávila, a mí me sirvió muchísimo eso, porque yo siempre he sido una persona muy emprendedora. Yo quiero lo mío, para mí, con los míos. Y Claro. empecé a dedicarme ya a freelancear. Estudié aparte también en la Universidad de los Andes, en Aula 7, que es como una extensión de la Universidad de los Andes, que ahí fue donde me especialicé totalmente en marketing, donde me introduje totalmente en ese mundo, fue brutal. Aula 7 de verdad es un sitio que amo y está muy recomendado, por lo menos de mi parte, que pueden buscarlo en internet, en las páginas, hacer esos cursos, se equipara mucho a Instituto Internet, mucho más barato y económico, y Claro. está muy cool de verdad. Entonces, ese tipcito para que se lo lleven ahí. Y realmente brutal. Luego de terminar con todos estos cursos, decido estudiar comunicación social. Y bueno, en ese estoy. Nos conseguimos después. La pandemia nos consiguió, Sí, ¿cierto? sí. Y nos dimos cuenta que siempre tenemos este tipo de conversaciones. O sea, cuando volvimos a empezar a hablar, era como jugando por llamada, por no sé qué, teníamos este tipo de conversaciones donde intercambiábamos anécdotas del día a día de lo que hacíamos, ¿no? De, mira, yo me conseguí con este cliente, entonces me pasó esto, entonces nos reíamos y empezábamos a contar esto hasta que dijimos, bueno, pero vamos a grabar eso, vamos a darle estructura y vamos a hacer un sitio. Pero algo que yo quería decir al principio, que nosotros empezamos en la música y hemos pasado por todos estos procesos, pero siempre hemos como coqueteado con la cosa de que tenemos algo que decir.
hay algo que tengo que decir y lo quiero decir, entonces lo digo por dónde, lo empecé a decir por la música, por ejemplo. Exactamente. Después me di cuenta que no lo decía por la música, sino que empecé a juntarme con gente y lo empecé a decir en Tune a la Calle. O sea, siempre fue la comunicando manera, algo. Siempre fue todo lo que hemos hecho. Si te fijas en lo que hemos dicho, todo siempre ha sido en busca de hay algo que quiero decir, de qué manera, por dónde lo digo. Totalmente, tienes razón. Y justo llegamos hasta este punto en el que estamos haciendo exactamente lo mismo. Tenemos algo que decir y lo estamos diciendo a través de... Bueno, yo voy a decir podcast. algo. Mi ciclo musical terminó con mi disco. No es un gran disco, pero si quieren escucharlo, pues denle like y ya se lo voy a dejar por ahí entonces. Sé que Steven también tiene sus músicas. Podemos hacer un compilatorio y todo. Sí, para el que le interese lo escuche. La verdad es un logro muy personal. Yo no lo he soltado muy por ahí ni mucho. Claro. Pero hay canciones que están buenas, hay unas que no. Pero ya quedará a criterio de cada quien. Bueno, llegamos ya a qué es la que hay después de la cuarentena, nos reconseguimos. También y estamos trabajando juntos luego de tanto proceso, ¿no? Sí, después nos volvimos a conseguir, nos dimos cuenta que lo que hacíamos era muy compatible y decidimos como empezar a trabajar juntos de nuevo, además que ya nos conocemos desde hace tiempo, como sí, nunca nos fue mal trabajando. Creo que eso es todo. Sí, la conclusión que yo podría decir de todo esto es que si tú sientes la necesidad de querer contar algo, de querer contar tu historia, de querer decir algo que tú sabes, consigue los canales por donde decirlo. O sea, la verdad, la comunicación, no solo la comunicación visual, sino la comunicación como tal, es también un proceso en el que tú tienes que experimentar, que jode. O sea, fíjate nosotros cómo hemos ido desde hace mucho tiempo coqueteando con cada una de las maneras de comunicar, y ahora llegamos a esta y cada uno de nosotros comunica a través de sus medios, pues. Exacto, nos descubrimos en el proceso. Exacto. Y eso es normal, eso está bien. Tuvimos carreras, las dejamos porque no era lo nuestro y es normal para poder lograr lo que quieres al final, ¿no? Sí. Que es conseguir tu camino, cada quien tiene caminos diferentes, trotes distintos, normal. Yo la conclusión que diría es eso, paciencia, constancia, a pesar de que a veces no sabemos los caminos, hay que tener certeza como lo que queremos y a dónde vamos, sin mucho guabineo de repente, aprovechar bien las oportunidades y informarse. Sí, claro, informarse e informarse. No conformarse nunca, porque si yo me hubiese conformado con lo que tenía antes, nunca hubiese podido profesionalizarme, nunca hubiese llegado en grapo. Es ir aprendiendo de alguna manera, ir profesionalizándose para ofrecer lo mejor de uno y vamos a ver qué depara el futuro. Entonces, bueno, es todo. Los invito a el me gusta. Claro. Si te gustó, deja tu comentario, conversa con nosotros, estamos dispuestos ahí a la comunicación. Y bueno, nada, algo que decir, síganos. Que nos sigan en nuestras redes sociales, @groyart y @unsocialdice, en Twitter, en Instagram, y que nos esperen el próximo lunes a las 2 de la tarde. Exactamente. Hasta luego. Chao. Hey! Bueno, ¿qué es lo que es, mi gente? Estamos aquí con OVNI, FC Crew, ya lo conoces. Hola, somos G.A. y G-Roy del dúo Expresión y Melodía. Venimos a presentarle una versión acústica del tema Te Besaría. Hoy vine a decirte